Parecernos a Cristo no es una habilidad que podamos obtener de recursos externos a lo que Dios ya definió a través de su palabra. Los cristianos encontramos los temas más elementales para llevar una vida que imite a Cristo en las Escrituras, con la ayuda del Espíritu Santo. El punto central en la vida de los creyentes enfatiza la verdad de que la intimidad con Cristo es el fin principal para el que fuimos creados, para glorificar a Dios y disfrutar de Él siempre. Pero aunque el diseño de Dios siempre es que seamos santos, que seamos justos, la tentación, palabra muy conocida y experimentada por los creyentes, se cruza en algunas ocasiones en nuestras vidas. Es importante mencionar que la palabra tentación viene del original griego peirasmos. La palabra griega no tiene una connotación del bien ni del mal, es más bien neutral. El significado original tiene que ver con una prueba, no con el resultado. Se trata simplemente de probar, poner a prueba algo o alguien. Aunque en el idioma español tiene una connotación que señala una incitación al mal, una seducción a la maldad, seducir a alguien para pecar. Sin embargo, la santidad, la bondad, la misericordia de Dios, su fidelidad, siempre está disponible para protegernos y librarnos de todo mal. Dios nunca nos va a llevar a una experiencia en la que a propósito seamos inducidos a cometer pecado. De ahí la importancia de discernir a menudo los atributos de Dios. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios nos prueba. La tentación no es la obra de Dios, las pruebas sí, y las permite para fortalecernos. La tentación a cometer pecado sale de la concupiscencia del ser humano por la obra directa de Satanás, que siempre intenta torcer los planes de Dios. Entonces, cuando nos vemos atraídos al pecado, es porque hemos pervertido aquello que en realidad debía perfeccionar nuestras vidas. Así, para entender la palabra tentación, necesitamos distinguir la diferencia entre una prueba y una tentación. Ahora en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, Pablo nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Aunque sabemos muy bien que las pruebas son un medio para nuestra madurez, para nuestro crecimiento espiritual, no tenemos ningún deseo de estar en un lugar donde la posibilidad de pecado esté siquiera cerca de nosotros. De ahí y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, de Mateo 6:13. Esta petición, que es una salvaguardia contra la arrogancia de creernos tan fuertes y autosuficientes, contra esa falsa seguridad o sensación de seguridad. El que piense estar firme, mire que no caiga, dice el versículo anterior en este capítulo de 1 Corintios. Reconocer lo que somos, nuestras debilidades, nuestra propensión pecaminosa es la salida, ya que nos hace sabedores de nuestra necesidad, de nuestra dependencia de Dios, que tanto nos hace correr hacia Cristo para pedir su protección. Sabemos que aquí en la tierra nunca estaremos libres del peligro de pecar hasta que estemos con el Señor. Por ese motivo, oramos para ser guardados de la incitación a pecar. Y si caemos en pecado, para ser rescatado, le pedimos: líbranos, Señor. Dios siempre va a proveer el escape, la salida, pero nosotros debemos tomar esa salida. Y lo hacemos cuando le pedimos a Dios que, si estamos atravesando una prueba, no permita que ésta sea usada por Satanás. Pedimos la intervención de Dios, nos apoyamos en Él, porque conocemos nuestras debilidades, porque sabemos que la tentación es algo que no podemos manejar sin ayuda divina. No queremos estar indefensos ante el pecado. En la vida de los cristianos siempre habrá pruebas,
Por eso debemos estar preparados para que no estemos desprevenidos cuando vengan las pruebas. Y así, ejercitados en la fe, oramos y le entregamos cada situación a Dios, confiando en sus propósitos, teniendo los ojos puestos en Cristo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. A continuación, hemos preparado un importante estudio sobre este tema. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. El poeta argentino Jorge Luis Borges escribe hacia el final de su vida un poema con el título Si volviera a nacer. En este poema, este poeta se plantea la realidad de muchas personas de si tuviésemos una segunda oportunidad para enfrentar nuestra vida. Él empieza diciendo que en la próxima vida cometería más errores, no intentaría ser tan perfecto, me relajaría más, viajaría más, haría toda esa serie de cosas que el ser humano plantea como necesarias. Sigue añadiendo, si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Es esos recuerdos positivos, alegres, que nos entusiasman, solo lo bueno rechazando lo malo. Él dice esto, pero dice, si tuviera otra vida por delante, pero ya ven, tengo 85 años y sé que estoy muriendo. Una de las grandes tentaciones que tiene que asumir el ser humano durante el siglo XXI es la tentación de la queja. La queja que surge de la insatisfacción con lo que somos o tenemos, o viceversa, porque a veces se valora más lo que tenemos que lo que somos. Si volviera a nacer, como escribe Borges, es una expresión que nos acompaña a lo largo de la vida y que expresa hasta cierto grado la insatisfacción por gran parte de las cosas o experiencias que hemos acumulado y que no nos agradan, con la suma de momentos que forman parte de nuestra vida y que no encajan en ese estándar de buenos momentos, de momentos aprovechables. Pero claro, este volver a nacer del que hablamos supondría volver a nacer con el bagaje de los conocimientos que tenemos adquiridos. En muchas ocasiones estos conocimientos los hemos adquirido por medio de errores y fracasos. ¿Por qué se produce la insatisfacción? Quizás el bombardeo publicitario es una parte del problema. Redes sociales y medios de comunicación nos hacen creer que necesitamos cumplir con unos estándares de moda o unos estándares sociales para ser exitosos. Y si no puedes alcanzarlos, la insatisfacción toma las riendas. Somos llamados a compararnos con lo que percibimos de otros, o lo que nos muestran de su propia vida. No con la realidad de sus vidas y sus luchas, sino solamente con lo que permiten ver. La insatisfacción surge, primeramente, por la falta de percepción de que ninguna vida es perfecta, de que ninguna persona tiene una vida perfecta. Esa utopía de la vida libre de conflictos es solo una ilusión. Por muchos recursos que tengas en la vida, por muy bonito que parece que va todo, siempre hay algún área de crisis, de tensión, de lucha, de conflicto. Siempre necesitamos entender que el conflicto, el dolor y la necesidad forman parte del camino. Y cuando no aceptamos que el dolor, conflicto, necesidad, la aflicción forman parte de la vida, esto nos genera ansiedad y tentación. Pero en segundo lugar, la insatisfacción se agudiza con la falta de iniciativas para cambiar activamente lo que no nos gusta. Somos una generación hasta cierto punto acomodada. Vemos a muchas personas al presente que alzan su voz de queja acerca de sus necesidades. Y acto seguido a la queja reclaman sus derechos para recibir sin esfuerzo lo que consideran que merecen. Reclaman de gobiernos, de instituciones, de otras personas soluciones para sus crisis, pero no hacen nada por cambiar. No queremos soportar la adversidad y ahí caemos en la garra de la tentación que nos ahoga, que nos roba toda fuerza, que nos hace sentir culpables. ¿Abandonamos los estudios? Porque no son lo que creíamos. Abandonamos las actividades porque nos suponen mucho esfuerzo. Abandonamos las relaciones porque no recibimos lo que consideramos. Abandonamos los compromisos porque nos limitan para nuestro desarrollo personal. Sin embargo, esto es una realidad que el cristiano tiene que erradicar de su experiencia. El Señor Jesucristo afirma en Lucas 9:62, Lucas capítulo 9, versículo 62, que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. No podemos vivir ahogados bajo la presión de la tentación de mirar hacia atrás.
No podemos sucumbir a estos envites de la tentación, porque la promesa de Dios es que hay algo mucho mejor para nosotros que está delante, está avanzando. Dios nunca promete que la vida cristiana es una vida fácil. Dios nunca promete que la vida cristiana está libre de problemas y de todo aquello que nos genera insatisfacción, sino que nos promete una visión correcta de las cosas, para que en medio de las necesidades podamos soportar el peso, conscientes de que es pasajero, efímero y que lo mejor está delante, está por llegar. Uno de los grandes privilegios que como cristianos podemos disfrutar es saber que en su infinito amor Dios nos ha hecho parte de su familia. Primera de Juan 3.1 dice: Dios nos ha hecho sus hijos. El Dios soberano, Rey del universo, nos hace parte de su familia. Y por tanto, como Padre amante, está preocupado de cuidar y proveer para sus hijos todo cuanto necesitamos, para que podamos alcanzar la bendición. ¿Puedes imaginar la grandeza de este hecho? Dios es el Padre que quiere ayudarnos a entender las realidades de lo que estamos viviendo. Pero no solo esto, sino que también nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17 que en Cristo y por medio de la fe todas las cosas son hechas nuevas. Empezamos una nueva creación, tenemos una nueva oportunidad. Si volviera a nacer, claro, en Cristo puedes volver a nacer para enfrentar un camino de tal nuevo. Todas las cosas son hechas nuevas en la relación que tenemos y en los efectos que percibimos. Sabes, cuando llegas a conocer a Cristo, te encuentras con el llamado. Y Dios no nos llama a conformarnos con las cosas como son, sino nos llama a transformarnos, a transformar nuestra realidad. Y fíjate, transformarnos, esforzarnos por luchar y buscar el cambio. No quedar sumidos en la queja, no esperar que las cosas cambien, sino cambiar aquello que no conviene, aquello que no nos edifica. Como mencionábamos en el estudio anterior, cuando hablábamos de la oración, no oramos para que Dios nos quite los problemas. Oramos para que Dios nos capacite para superarlos y vencerlos en la medida de las posibilidades. Ahora, para que esto sea posible, Jesús mismo ha manifestado el amor de Dios hacia nosotros. ¿Cómo? Viniendo a este mundo para salvarnos del pecado que nos lastraba. Mateo 1:21. Y ahora que hemos sido rescatados del pecado, no podemos seguir viviendo en el mismo. Dice 1 Juan, capítulo 3, versículo 9. No podemos quedar anclados en ese pecado del que hemos sido rescatados. Dios quiere que caminemos en una vida nueva. Romanos 6:4. En una vida que Él mismo ha hecho posible para nosotros. ¿Sabes? La vida cristiana es posible, porque Dios la ha puesto delante de nosotros. Y para ello también nos ha provisto la ayuda de Dios mismo, que nos afirma con la fe y que nos protege del mal, dice Pablo a los tesalonicenses. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Ser cristiano no es solo llegar a conocer a Cristo, es también caminar con Cristo, permitiendo que este camino vaya transformando la totalidad de nuestro ser. Ahora, para experimentar esta vida cristiana transformadora, la Biblia nos da una serie de pasos que debemos ir dando. 4 pasos, lo voy a mencionar brevemente, que es el modelo de Dios para nosotros, para que avancemos en este plan de una vida cristiana. El primer paso para vivir la vida cristiana es que permitamos que sea una vida transformada por la presencia de Cristo. Escribe Pablo a los Romanos, capítulo 8, pueden leer versículos del 5 al 11, solamente que el versículo 5 dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu ya pertenecen al Espíritu por la presencia de Dios, por medio del Espíritu y de Cristo, entonces piensan en las cosas del Espíritu. Es aceptar la presencia de Cristo por medio de la fe, entregarle el gobierno de nuestra vida a Él, anhelar la manifestación de la presencia del Espíritu Santo en nosotros lo que marca la diferencia. Es justo desde el momento en que creemos en el Señor Jesucristo que el Espíritu Santo llega a hacer su morada en el creyente. Decía el Señor Jesucristo, Juan capítulo 7, versículo 39, dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en Él. Aún no se había venido el Espíritu Santo, aún Jesús no había sido glorificado, pero era la promesa. Los que creyesen en Él recibirían el Espíritu Santo que emanaría de sus corazones. Y lo vuelvo a insistir, Juan 14, 17, Juan 14, 23. Es el Espíritu quien toma el control para guiarnos a la verdad, para corregirnos por la verdad, para instruirnos con la verdad. Sin la presencia
de Cristo y su Espíritu, podemos imitar aquello que nos parece correcto. Podemos tener grandes valores morales, podemos ser referentes de conducta en muchos aspectos, pero carecemos de la vida y poder transformador. Y tarde o temprano, el fruto de nuestra vida se manifestará por medio de la muerte de todo aquello que somos. Primer paso, permitir que la presencia de Cristo se haga real en nosotros. El segundo paso para experimentar la transformación es tomar decisiones. Sí, tenemos que tomar decisiones. Escribía el apóstol Pablo, Romanos capítulo 6, versículo 13. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Las luchas, las tentaciones son reales, pero no son imposibles de superar. En cada momento tenemos que entender una realidad. La tentación no es pecado. La tentación es una prueba. La tentación es un momento para superar, pero no es pecado. El pecado se produce cuando en mi mente decido aceptar la tentación en lugar de rechazarla. Pecado es una decisión. Es una decisión que de forma más o menos consciente tomo y por lo tanto me hace responsable. Somos muy dados a caer en esta tentación de la queja porque huimos de asumir las responsabilidades de nuestras decisiones que se manifiestan en nuestras acciones. Y cuando llegan las consecuencias, empezamos a decir que no hemos tenido oportunidad, que es culpa de las circunstancias, y buscamos culpables. Y sí hemos tenido oportunidad. En ocasiones la decisión para vencer es dolorosa, porque implica desprenderse. Otras veces es costosa porque implica no tener y perder cosas de nosotros. Pero al final es la decisión y escoger lo que queremos para nuestra vida lo que marca la pauta del camino. El que ha decidido vivir para Cristo escoge la obediencia a Cristo y rechaza la tentación, porque su confianza está depositada en que lo que viene de Dios es lo que realmente conviene para su vida. Primer paso, permitir a Cristo tomar el control. Segundo paso, tomar decisiones sabias de acuerdo con el Espíritu que mora en nosotros. El tercer paso tiene que ver con el alimento que tomamos para poder crecer y permitir que nuestra vida sea renovada. Dice el apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 y 2, desechando pues, fíjate, lo pasado, toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. ¿Ya está tu vida completa? No, hay un paso que más. Desea como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. A veces pensamos que dejando malos hábitos fuera ya nuestra vida está cambiando. Pero si quitas malos hábitos y no llenas tu vida, sigues quedando en un problema expuesto al vacío. ¿Con qué estamos alimentando nuestros pensamientos? Porque de los pensamientos van a surgir las decisiones que vamos a tomar. Un cristiano sano, un cristiano que crece y alcanza la madurez, es aquel que tiene una dieta constante y equilibrada de la palabra de Dios. Es un cristiano que anhela, que desea, que demanda conocer más y más de Dios. Se cuenta una historia que seguramente han escuchado en más de una ocasión. Es la de un anciano y su nieto, tratando de enseñarle una gran lección. Este anciano señalaba que en el interior de cada ser humano hay dos perros que luchan entre sí, uno blanco y otro negro. En esta lucha, ¿quién es el que ganará? ¿El blanco, que simboliza el bien, todo lo espiritual, o el negro, que refleja los deseos de la carne, que nos incitan a sucumbir en la tentación? Y todos anhelamos que sea el blanco, los buenos deseos, las buenas actitudes, el que triunfe. Pero la enseñanza de aquel anciano a su nieto es la que realmente resulta confrontante y retadora para cada uno de nosotros. El perro que va a ganar es aquel al cual tú alimentes. Si pasamos nuestra vida ocupados en las cosas de la carne, en las necesidades de nuestros deseos y en la vanagloria humana, estamos fortaleciendo esta parte que nos hunde en la debilidad frente a la tentación. Si alimentamos por medio de la palabra de Dios nuestra vida espiritual, entonces estaremos capacitados para vencer la tentación. Este alimento de la palabra es el que tenemos que hacer nuestro. La tenemos que leer. Pero solo va a producir beneficios en nosotros cuando lo interiorizamos por medio de la obediencia. No es lo que leo, sino lo que vivo, lo que va a transformar mi vida. Cuando permitimos que la palabra de Dios tome el control de nuestros pensamientos,
y de nuestras acciones. Si no, el mero conocimiento solo trae envanecimiento y juicio. La Biblia nos enseña que tenemos tres enemigos que nos quieren robar este camino de vida en victoria. Tres enemigos que se van a manifestar y van a atacar a nuestra vida por medio de la tentación. Estos son, en primer lugar, el diablo, el engañador, 1 Pedro 5:8. En segundo lugar, el sistema de cosas en medio del cual vivimos, aquello que llamamos el mundo, 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Y en tercer lugar, Santiago, capítulo 1, versículo 14, nuestra propia naturaleza, pecaminosa, carnal, lo que yo soy. Entonces, fíjate, no es culpa de otros si no soy yo, bajo la influencia del diablo y las presiones de un sistema de cosas. Sin embargo, la Biblia también nos enseña el contrapunto de esta realidad. Y es que por medio de su obra en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido y nos hace libre de todos los efectos nocivos de las tentaciones, y por eso nos hace vencedores sobre las mismas. Juan 16:33 nos dice que Cristo venció al mundo, lo ha derrotado. Hebreos 2:14 nos dice que Cristo quitó el poder que Satanás tenía sobre nosotros, poder que en otro tiempo dominaba nuestras vidas, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Cristo quitó ese poder. Y Cristo también, dice el apóstol Pablo en Romanos 6:6, venció el poder del pecado que está en nosotros. Fíjate, el mundo, el diablo, nuestra propia naturaleza han sido derrotados por Cristo. Este es el mensaje de la Biblia. Y si no lo conocemos, muchas veces nos dejamos engañar y seducir por nuestra debilidad. Tenemos que estar alimentándonos y deseándonos conocer más y más de la victoria que tenemos en Cristo. Pero hay un cuarto paso. Quizás es el paso que va a marcar la diferencia. Y tiene que ver con cómo aplicar estos tres pasos anteriores a mi vida. Porque sabemos, pero es necesario hacer para que esta realidad se manifieste en nosotros. Permíteme dejar tres preguntas muy sencillas para valorar en cómo aplicar estos principios. En primer lugar, es una cuestión de amor. ¿A quién amamos? El apóstol Juan nos enseña, 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La vida cristiana es una cuestión de amor. Y ahí ya todos diremos, es verdad, porque esta es una premisa que nuestro mundo y nuestra sociedad entiende al presente. Hacemos énfasis en que todo es cuestión de amor. Y todo aquello que surge de amor, y si amamos, no puede estar mal. Este es un mal planteamiento. Interesante, con un matiz hasta cierto punto correcto, pero mal planteado. El amor, mal dirigido y mal enfocado, puede ser apasionado, sincero, pero destructivo. El amor genera adicciones, el amor genera violencia. El amor apasionado destruye vidas y relaciones cuando no está depositado en el objeto correcto. Y por eso en la vida tenemos que escoger a quién amar. Si amamos a Dios o amamos este sistema de cosas que llamamos mundo. Porque aquel a quien amemos exigirá la mayor parte de nuestro tiempo y servicio. El propio Señor Jesucristo lo afirma de una forma muy rotunda. Lo leemos en Lucas 14:26 cuando dice, si alguno viene a mí y no aborrece, palabra muy fuerte, si no pone en un segundo lugar o tercer lugar a su padre, madre y mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Una cuestión de amor. Si no pones a Dios en primer lugar, no puedes ser el discípulo. Y aún añade más en este tema, y es que el amor no se puede compartir, porque una de las partes va a salir perdiendo. Cuando decimos, no, yo amo por igual, cuidado. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Si realmente queremos experimentar la transformación de Dios en nosotros, tenemos que tener clara esta pregunta, ¿a quién amamos? Tenemos que amarle a Él y manifestar este amor por darle lo mejor de nuestro tiempo, de nuestros recursos y de nuestra vida. Le damos las obras de nuestro tiempo, de nuestra vida, a aquellos que no nos importan.
Nos esforzamos y nos sacrificamos por dar lo mejor a aquellos a quienes amamos, a quien amamos. Una segunda cuestión, ¿a quién agradamos? Me llama la atención unas palabras del apóstol Santiago. Encontramos en Santiago capítulo 4, versículo 7, con una figura muy seria. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Quieres vencer la tentación? Te dice, posiciónate. ¿A quién quieres agradar? Y realmente aquí la idea que está transmitiendo el apóstol es una idea militar. ¿En qué bando del conflicto estamos militando en la batalla espiritual? El término someterse, que habla de ponerse bajo las órdenes de un mando militar. Dice, ponte bajo las órdenes de Dios, que Él sea tu jefe, tu comandante al que obedeces. El término resistir tiene que ver con hacia dónde lanzas los proyectiles, a quién quieres destruir. Y realmente lanza tus proyectiles contra el diablo. Destruye las obras del diablo. Y tienes que escoger en formar parte de un bando, o del bando de Dios o del bando del diablo. Y entonces la lucha se va a enfocar contra el enemigo. No se puede pelear en los dos bandos. Cuando empiezo a criticar la obra de Dios, a murmurar del pueblo de Dios, estoy haciendo la obra del diablo. Y no estoy militando. No estoy sujetándome a aquel que me dice que cuide de su pueblo, que cuide de la iglesia. Pero tampoco en esta batalla espiritual hay terrenos neutrales, terrenos indiferentes, porque al final la indiferencia alimenta la carne. Yo tengo que posicionarme en un bando o en otro. ¿A quién agradas? ¿A quién amas? Pero una tercera pregunta, ¿qué ambiciones? Es el apóstol Pablo quien nos va a retar ahora. Romanos capítulo 13, versículo 14. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La cuestión que pone delante de nosotros el apóstol Pablo nos llega a plantearnos a dónde queremos llegar. Hay que equiparse y vestirse para una boda. La Biblia nos habla que al final de los tiempos hay una gran celebración, las bodas del Cordero. Y para esto hay que equiparse y vestirse. Y esto requiere que uno se ocupe para que llegado el día todo esté dispuesto, la ropa preparada. Y ahora, de cara a este día final, ¿qué estamos preparando? ¿Qué equipamiento estamos preparando? ¿Para presentarnos delante de Dios o para contentar el mundo? Todo lo que hacemos, ¿qué fruto queremos que manifieste en el futuro? Si dedicamos nuestros esfuerzos para una buena posición aquí, cuando lleguemos a encontrarnos delante de Dios estaremos desnudos y con ropas rechazables. En muchas ocasiones queremos entrar ante la presencia de Dios por nuestros propios méritos y a nuestra manera. Y decimos creer en Dios a nuestra manera. Esto es una aberración. Hay una parábola de las bodas que relata el Señor Jesucristo, donde un invitado intentó entrar con las ropas propias y no con las ropas que el novio les había enviado. En la antigüedad eran los novios los que proveían las ropas para sus invitados. Y nadie que no vestía estas ropas de galas podía acceder al banquete. En las bodas del Cordero, Cristo es el vestuario para llegar a Dios. Atender, imitar y seguir a Cristo es la clave. ¿Qué ambiciono? ¿El reconocimiento de la carne o la herencia de la eternidad? ¿Anhelo vestirme conforme a las modas, las ambiciones, las presiones de este tiempo o conforme a la demanda de Dios para mi vida? ¿Sabes? Cuando Jesús muere en la cruz ocupando nuestro lugar, abre un camino nuevo para que podamos morir con Él a lo que de esta tierra concierne y podamos ser identificados con su resurrección, levantados para una nueva vida, una nueva oportunidad. Hemos transitado en nuestros pasados muchas veces vidas de insatisfacción, vidas de derrota, de fracaso, vidas que nos han dejado en la frustración y en el vacío. Y en Cristo tenemos una nueva oportunidad. Y por eso esa expresión del poeta que empezábamos de Borges o de tantas personas en nuestros tiempos, si volvieran a nacer, en Cristo es posible. Es posible nacer de nuevo y empezar a vivir las cosas nuevas en Cristo. Pero eso implica despojarse del pasado y aceptar el reto de Cristo obedeciendo a su palabra. Entonces y solo entonces viviremos una experiencia cristiana victoriosa.
Por eso plantéate en este día, ¿a quién amas? En primer lugar, ¿a quién quieres sujetarte? ¿A quién quieres agradar? En tercer lugar, ¿qué ambicionas? ¿Qué ambicionas para el fin de tu vida, para la eternidad? ¿Qué ambicionas? Que el Señor te ayude, que el Señor me ayude a escoger la mejor parte. Y la mejor parte es seguir a Cristo. Espíritu Santo, tú eres mi guía, me das alegría, consuelas mi vida. Espíritu Santo, tú quitas mis dudas, ya no ando en tinieblas, pues tú me iluminas, mi cuerpo es un templo en donde solo tú habitas. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida y llena este lugar. Quémame con tu fuego, derrama la unción. Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. En esta humilde vida toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme. Quiero hacer tu voluntad. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida y llena este lugar. Quémame con tu fuego, derrama la unción. Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. En esta humilde vida toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme. Quiero hacer tu voluntad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname ahora mismo en este lugar. Oh, quebrántame, satúrame, dirígeme. Tócame, quebrántame hasta que tenga que. Espíritu Santo, lléname
tu voluntad. En muchas de estas cosas tenemos que plantearnos de nuevo quién es suficiente. ¿Quién es suficiente en un mundo de presiones, de tantos conflictos, de crisis, de tentaciones, poder resistir? El Señor nos dice que es posible cuando depositamos toda nuestra confianza en Él y solo descansamos en Él. Por eso, como no es posible para nosotros, qué bueno es que tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios para pedirle que nos ayude. Vamos a pedir su ayuda. Yo te invito que ahí donde estás puedas tú pedirle a Dios que te ayude para vivir una vida cristiana como a Él le agrada. No a tu manera, sino a su manera, sabiendo que tienes la oportunidad, esta segunda oportunidad en Cristo de hacer todas las cosas nuevas, imitándole a Él. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque podemos decir que sí hemos nacido de nuevo, que sí tenemos la oportunidad de hacer las cosas diferentes. No nos permitas en este tiempo que tú nos das reproducir lo que eran los fracasos de una vida sin ti, que nos dejaba vacíos y sin sentido. Ayúdanos a experimentar el esplendor, la gloria, la paz, la confianza, la seguridad de vivir en ti, la fortaleza de enfrentar los conflictos y las aflicciones, sabiendo que en ti somos vencedores, la fortaleza de recibir las luchas y poder escoger siempre a Cristo, porque es lo que nos conviene. Danos pasión por tu palabra, que es la que nos guía a toda la verdad. Danos un vivo celo por permitir que tu Espíritu Santo que mora en nosotros tome el control. Danos esa pasión para agradarte en todo. Ayúdanos porque nosotros no podemos. Sigue obrando por tu Santo Espíritu, corrigiéndonos, reprendiéndonos, exhortándonos y encaminándonos para que nuestras vidas avancen por el camino que tú tienes marcado para cada uno de nosotros. Gracias por lo que nos has dado ya. Gracias por tantas bendiciones. Y gracias porque tú no dejas obras a media y quieres impulsarnos para vivir de forma que te agrademos en todo. A ti sea toda la gloria y que derrames tu bendición sobre cada uno de tus hijos para que podamos vencer y vivir de forma que te agrade en todo. Amén. Que el Señor te bendiga en todo este tiempo.